Muy buenos días. Yo soy la doctora Nancy Foster Arzamendi, médico adscrito del Servicio de Anestesiología del Hospital General de Tejupilco. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema lesiones iatrogénicas postquirúrgicas del sistema nervioso periférico, diagnóstico y tratamiento. Introducción. ¿La anestesia es la única causa de lesiones neurológicas? Es una pregunta muy frecuente que podemos ver nosotros en el piso de servicios quirúrgicos, cuando hay un paciente que es posoperado de alguna patología y si luego después de la cirugía se queja de un problema neurológico. Usualmente los cirujanos piensan que solo es culpa de la anestesiología y puede ser que no es cierto. Existe un aumento de riesgo de lesiones por anestesia epidural y general, pero no en bloqueos periféricos. ¿Cuáles son los bloqueos periféricos? Por ejemplo, son infiltraciones de los nervios, por ejemplo, un bloqueo femoral, PENG, un, un TAP. Hay muchos tipos de bloqueos que usualmente bajo uso de ultrasonido, que esos no aumentan el riesgo de lesiones nerviosas. Aunque eso sí, la anestesia epidural y neuroaxial en general, sí hay un riesgo, aunque sea muy bajo. Las lesiones neurológicas tienen un origen multifactorial que usualmente se asocian más a factores propios del paciente y el evento quirúrgico que complicaciones en la técnica anestésica. Esto es extremadamente importante recalcar, ya que usualmente todos piensan que solo es culpa de anestesiología del riesgo de anestésico, aunque en realidad no siempre es así. Hay pacientes que ya tienen patologías previas que les aumentan el riesgo en general. Cualquier manipulación pueden tener una neuropatía posterior o por la misma técnica quirúrgica. Hay ciertas técnicas quirúrgicas y ciertas cirugías donde puede haber una lesión nerviosa durante una técnica perfecta. De las lesiones que requieren una intervención neuroquirúrgica, el 17.9% son iatrogénicas, mientras que el 94% de los eventos ocurren en el transoperatorio. Esto quiere decir que no solo va a ocurrir este tipo de problemas durante la cirugía o cuando se hace la técnica anestésica. A veces este tipo de lesiones pueden ocurrir cuando se pasa el paciente de la camilla a la cama quirúrgica, justo antes del inicio del procedimiento. Por ejemplo, se tropieza la pierna, se estira la pierna y hay una lesión en el trayecto del nervio femoral por este tipo de tracción de la pierna. Lesiones por anestesia neuroaxial. Esto es muy importante en este tema, eh, de estas patologías debemos de dividirlo en el tiempo de periodo que hay sintomatología. Pacientes que llevan muy pocos meses con una lesión neurológica posterior a una cirugía van a tener un pronóstico mucho mejor que un paciente que ya lleva más de 3 meses con esta patología. El pronóstico obviamente va a ser peor, el manejo más complicado y el retorno de la función neurológica nunca será total. La incidencia por una anestesia neuroaxial es baja, así que contrariamente a lo que uno piensa sobre los pacientes que se quejan después de una cesárea y ya tienen lumbalgia, no necesariamente es por una mala técnica anestésica. Muchas veces ya son conllevados por el mismo embarazo. En cuanto a las técnicas neuroaxiales, existe un mayor riesgo de una lesión neurológica con la técnica subaracnoidea. ¿Por qué? Porque la aguja se está penetrando más cercanamente más cercanamente a la médula espinal y puede haber un mayor riesgo de roce sobre un fascículo neurológico. Aún así, el de incidencia es extremadamente baja. Causas primarias de la lesión. Puede haber muchas diferentes causas, eso es muy importante recalcarlo, porque no solo es una técnica anestésica, ya puede haber muchas causas que no necesariamente tienen algo que ver con la anestesia. Puede haber una causa mecánica, se está comprimiendo el nervio sobre la cama de hospital, sobre una barra del tripié, o puede ser que a la hora de pasar el paciente de la cama a la camilla, se estire una pierna y eso es la causa de la lesión. Una infección, un paciente podría tener una infección de la misma enfermedad o por una posterior a la cirugía que puede causar alguna lesión del nervio. Neurotóxica, pacientes que ya tienen síndrome urémico, puede haber, por ejemplo, reacción adversa a medicamentos,
hay muchas causas donde hay una neurotoxina que puede causar alguna lesión. Por ejemplo, a lo mejor un paciente que lo mordió una araña, lo picó una araña, un alacrán, y pasa a quirófano para un lavado quirúrgico y ya tiene después, por esa neuropatía, por la toxina, ya tiene dolor neuropático. Isquémica, un paciente que tiene un infarto en el tejido, a lo mejor necrobiosis en el pie, muchas causas que podrían causar una isquemia puede causar este tipo de dolor. Hemorragia. Generalmente en este caso, tanto hemorragia como compresión se van de la mano. Son muy similares en mecanismo de lesión por un efecto mecánico, porque se está comprimiendo el nervio por la sangre que se está coagulando sobre la cavidad. Cuerpo extraño. Esto también es bastante común cuando, por ejemplo, las suturas a la hora de cerrar el paciente, a lo mejor es una técnica quirúrgica perfecta, pero a la hora de pasar la sutura puede causar una lesión del nervio o por el mismo hecho de que como es un cuerpo extraño, el cuerpo hace una reacción inflamatoria alrededor de esta sutura. Ocasionalmente estos tipos de pacientes llegan al centro de salud varias semanas después de su cirugía y se quejan de dolor crónico justo en el sitio donde es la cicatriz. Y esos requieren manejos, periodos de manejo muy cortos. Factores de riesgo del paciente. No todo paciente es igual. Hay pacientes que ya tienen enfermedades de base o patologías previas a entrar a quirófano que les conllevan un mayor riesgo de tener este tipo de patologías. Metabólicos, lo más común, pacientes con diabetes mellitus. Obviamente ellos van a tener mejores defensas y también ya una lesión de los nervios por lo mismo de la hiperglucemia. Endocrinológicos, lo más común obviamente es diabetes mellitus. Hereditarios, pacientes con muchas patologías neurológicas previas, a lo mejor, por ejemplo, una esclerosis múltiple, cualquier patología que puede ser central o periférica que causen alguna lesión nerviosa, puede ser factores de riesgo para este tipo de patologías. Toxicológicos, lo más común, síndrome urémico, alguna droga, alcohol. Este tipo de pacientes ya van a tener mucho mayor riesgo de tener este tipo de complicaciones. Pacientes con tabaquismo, lo mismo, inflamación crónica, la exposición a humo, ya van a tener cuestiones inflamatorias y vasoconstricción podrían conllevar mayor riesgo. Hipertensión, similar situación, pacientes que no tienen buena circulación, disminución de la circulación sanguínea, van a tener menor nutrición de los nervios y van a tener mayor riesgo de tener este tipo de complicaciones. Enfermedad vascular, obviamente vamos a lo mismo de muchas patologías, un evento vascular cerebral, van a tener muchos problemas posteriormente a la señalización e interpretación de dolor pacientes que ya no tienen el mismo tipo de recibimiento de señales por esta misma patología. Neuropatía previa, eso conlleva muchas enfermedades, no solo es el paciente diabético, puede ser también uremia, puede ser también polio, muchas enfermedades que ya van a tener hipersensibilización de los nervios, que ya con cualquier acto quirúrgico pueden aumentar estas patologías. Vejez, pacientes adultos mayores, por lo mismo de la osteopenia, lesiones previas, delirio, demencia, muchas patologías al mismo tiempo. Estos tipos de pacientes podrían tener problemas de movilidad de los brazos a la hora de pasar la quirófano. No es tan fácil colocar los brazos y piernas en una posición neutra y de eso conlleva mucho riesgo de causar una lesión nerviosa. IMS extremo. Pacientes que están muy bajos de peso tienen mucho riesgo de tener este tipo de lesiones por lo mismo, si no tienen mucho tejido, a la hora de realizar una técnica anestésica a ciegas, puede haber mayor riesgo de roce de algún nervio. Pacientes, por ejemplo, con obesidad, lo mismo, podrían tener alguna lesión por lo mismo de mayor dificultad de la técnica. Hospitalización prolongada, pacientes que ya están en el hospital durante mucho tiempo, no tienen buena movilización, pueden tener ya compresión o escaras por decúbito. Esos pacientes ya tienen mucho riesgo de tener este tipo de lesiones. Quimioterapia previa, recuerda, la quimioterapia puede causar y también la radioterapia que daño en los tejidos, mucha fibrosis. Estos pacientes tienen mucho riesgo de tener ese tipo de patologías posteriores a cualquier cirugía. Vamos a ver, esto es la vaina del nervio neurológico periférico.
Como vemos, lleva muchas capas. Puede haber miles y miles y miles de fibras nerviosas amielínicas dentro de cada fibra nerviosa. Tiene varias capas. Esto es muy importante entender este gráfico porque dependiendo de lo que se ve de cada capa, va a depender el grado de lesión y el pronóstico de recuperación posteriormente. La capa verde es el epineuro. Esta es la última, la capa más externa. Ese es el que más fácilmente se puede lesionar y sus lesiones son los que tienen mejor pronóstico. Perineuro es la parte naranja. Como verán, las vainas están recubiertas, miles y miles y miles de vainas están recubiertas por esta vaina, que eso recubre y protege los nervios. Por afuera podemos ver también vasos sanguíneos y ya por adentro ya tenemos las fibras mielínicas. Alrededor de cada fibra mielínica en varios fascículos tenemos el endoneuro. Una lesión que afecta al endoneuro son los más severos y tienen el peor pronóstico. Dolor neuropático. Este tema es muy importante porque sin importar la causa, típicamente el paciente que está recuperándose de una cirugía o está en un piso van a tener los mismos síntomas. ¿Qué es el dolor neuropático? Es un tipo de dolor de difícil manejo, muy difícil de describir para el paciente, que es causado por una alteración en el sistema de señalización del dolor del paciente. Ya es totalmente alterado, no es un dolor normal, jamás, jamás. Puede haber causado por una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial. Puede ser central o periférica. Eso es muy importante entenderlo, porque un paciente que tiene un EBC, una esclerosis múltiple, traumatismo craneoencefálico, estos pacientes pueden tener el dolor neuropático y no tener ninguna otra patología que explique el por qué tiene el dolor. Pacientes con una lesión periférica, obviamente una necrobiosis, una compresión del nervio, cualquier patología periférica también pueden causar estos síntomas. También es muy importante entender que el dolor puede ser constante todo el tiempo, o intermitente, periodos donde está bien el paciente y periodos donde no tienen muchas molestias. El dolor neuropático puede ser muy variable. Hay muchos tipos. Puede ser quemante, que el paciente siente que le queman los pies. Hormigueo, que tienen parestesias, que el paciente refiere que siente algo caminando en el tejido que no existe ahí. Hormigueo muy similar. Piquetes, también muy similar al hormigueo. Van a sentir algo, en vez de sentir como hormigas, van a sentir como pequeños pinchazos de dolor, mucho, mucho, mucho dolor en diferentes lugares. Descarga eléctrica, eso va a sentir como una descarga que de repente, sin hacer nada, de repente siente una descarga. Y eso no hay ningún estímulo previo. Y el último, entumecimiento, que siente que está dormido el pie. ¿Cómo lo verá el médico general? Pues obviamente va a ver al paciente con un pie diabético que ya está llegando a la consulta y siente cualquiera de estas molestias. Pueden tener todas, puede ser que nada más tiene una, o por periodos puede tener que está quemante el pie, el día siguiente entumecimiento, de repente al día siguiente tiene hormigueo y piquetes. Puede tener una combinación de todas estas. Es muy importante saber que cuando hacen las notas tienen que describir este tipo de síntomas. ¿Qué síntomas neuropáticos tiene el paciente? Si es constante, si hay alguna actividad que empeora estos síntomas, porque dependiendo de eso va a depender el pronóstico y el manejo. Ahora vamos a continuar con el dolor neuropático. Es importante entender estos términos, aunque parecen ser muy complicados, en realidad no es tanto, porque dependiendo de estos términos va a depender si el paciente en la nota, cómo es el dolor y podemos ver cómo va mejorando. Como vemos, aludinia, dolor por estímulo que normalmente no es doloroso. Como vemos en la foto, si tienes una pluma en la mano, en un paciente normal no debería sentir molestia. En un paciente con una neuropatía, esta pluma en la mano le va a causar muchas molestias. Hiperalgesia, que por ejemplo uno da un pinchazo en la mano y en vez de tener un dolor leve va a tener un dolor extremadamente alto. Hiperestesia, la sensibilidad aumentada. Hipoalgesia, ahora es lo diferente, lo opuesto. Hipoalgesia es que tienes un pinchazo y no siente molestias. Hipoestesia, sensibilidad disminuida. Disestesia es una sensación desagradable. Por ejemplo, estás tocando la mano y en vez de sentir dolor siente como algo incómodo que desagrada, como por ejemplo pinchazos, quemazón. Neuralgia, dolor en uno más nervios. Hiperpatía, síndrome o doloroso con un umbral aumentado por estímulos repetidos, que está toque, toque, toque el pie
y al inicio no le molesta, pero después le molesta mucho.